Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El lugar donde la gracia se corrompe y el lugar donde la gracia se desborda. ¿Cómo se puede desperdiciar la gracia? Pensemos detenidamente en esto. Hay personas que recibieron la gracia de Dios, pero dejaron que se corrompiera. Y por otro lado, hay otros quienes hicieron que la gracia de Dios se desbordara. Entendamos estos dos casos comparándolos con el Mar Muerto y el Mar de Galilea. El Mar Muerto y el Mar de Galilea son bien conocidos por mucha gente. ¿Por qué el Mar Muerto se llama Mar Muerto? ¿Porque este mar contiene la palabra muerto en su nombre? Es porque es el mar de la muerte. ¿Por qué el Mar Muerto se convirtió en un mar de muerte? ¿Por qué el Mar de Galilea se convirtió en un mar vivo? La gente encontró la respuesta en la geografía del Mar Muerto y del Mar de Galilea. Dicen que el Mar de Galilea no retiene agua, que fluye del río Jordán. El Mar de Galilea siempre deja fluir el agua hacia otro lugar como el Mar Muerto. Sin embargo, el Mar Muerto toma toda el agua que fluye y nunca la comparte. Por eso el Mar de Galilea se convirtió en un mar vivo y el Mar Muerto en un mar de muerte. El Mar Muerto es el lugar donde ningún pez puede vivir y el Mar de Galilea es el lugar donde Pedro pescó muchos peces, como podemos ver en la Biblia. El Mar de Galilea es el lugar donde Jesús predicó. El Mar de Galilea es también el lugar donde Jesús comió pescado después de su resurrección. El Mar de Galilea es un lugar lleno de vitalidad y vida. En cambio, el Mar Muerto es un mar de muerte, donde ningún ser vivo puede sobrevivir ni siquiera un segundo. ¿Por qué? El primero envía el agua a otro lugar después de recibirla. Sin embargo, este último solo almacena el agua después de recibirla. Es el mar que no sabe dar ni compartir con otros. Como resultado, uno se llama el mar de vida y el otro el mar de muerte. Debido a estas condiciones, uno se convirtió en un referente como mar de vida y el otro como mar de muerte. A través de esta fiesta de otoño, Dios nos ha concedido continuamente la gracia desbordante del Espíritu Santo. Como resultado, hay iglesias donde la gracia se desborda, mientras que también hay iglesias donde la gracia se corrompe. De la misma manera, hay personas que rebosan de gracia y hay personas que corrompen la gracia que recibieron. Si hemos recibido la bendición del Espíritu Santo de Dios, debemos compartir el Espíritu Santo. La gracia del Espíritu Santo se desborda en los que predican a los demás. Sin embargo, ¿qué pasará con la gracia del Espíritu Santo en aquellos que la reciben y se la guardan para sí mismos, como el que enterró el talento en la tierra? Están corrompiendo la gracia del Espíritu Santo que recibieron. Cuando escuchamos las noticias y los mensajes de las Siones de todo el mundo, todas son noticias sorprendentes. Todo lo que los miembros de Sion recibieron, lo compartieron con la gente del mundo. ¿Qué es lo que más complacerá a la Madre Jerusalén Celestial? A la Madre le agrada mucho el arrepentimiento de los pecadores. Pensando de esta manera, todas las iglesias pusieron sus corazones, mentes y esfuerzos unidos para ofrecer los hermosos regalos de arrepentimiento a la Madre Celestial. En otras palabras, un montón de hermosas vidas nuevas han nacido en la iglesia que rebosa de gracia. Sin embargo, ni una sola vida puede existir o sobrevivir en el lugar donde la gracia no se comparte y se corrompe.
Cuando la palabra de Dios se pone en práctica, la gracia abunda. Sin embargo, escuchamos la palabra de Dios y la aceptamos, pero si no la ponemos en práctica, la gracia de Dios se corrompe. Hermanos, desde ahora debemos ser como el mar vivo y no como el mar muerto, el mar de la muerte. Grabando la gracia de Dios profundamente en nuestros corazones, abramos Mateo capítulo 28. Veamos las enseñanzas de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 18. El capítulo 28, versículo 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios nos ha ordenado llevar a cabo esta misión para convertirnos en un mar vivo. Las personas que rebosan de gracia son como ese mar vivo. Cuando el hombre que había recibido un talento lo escondió y lo devolvió al Señor, que representa a Jesús, Él le dijo que había hecho mal. Desde un punto de vista espiritual, Dios definió su acción como algo negligente, diciendo: siervo malo. Si este talento se hubiera dado a otras personas, habrían ganado más talentos. ¿Por qué lo enterraste en la tierra? ¿Por qué te lo guardaste para ti? Al decir esto, quiso decir: ¿por qué no lo utilizaste bien, ni lo diste, ni lo compartiste, ni te jactaste de él, ni lo predicaste? La gracia siempre se desborda en el lugar donde se pone en práctica la palabra de Dios. Pero cuando las personas consideran la palabra de Dios como meras palabras, solo la aprenden y la guardan en sus corazones, acumulándose como un simple conocimiento. En ese lugar, la gracia está destinada a corromperse. En el último capítulo de Mateo, Jesús dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nos mandó ir y predicar. Cuando obedezcamos esto, ¿qué pasará con la gracia de Dios? Con el paso del tiempo, Dios nos concederá más y más gracia. Cuando la viuda de Sarepta sacó harina de la tinaja para servir a Elías, ¿qué pasó con la harina? Se llenó hasta la misma cantidad. Cada vez que vaciaba la tinaja, se llenaba de nuevo. Dicho de otro modo, a los que rebosan de gracia, a los que ponen en práctica la palabra de Dios, Dios los llena de su gracia una y otra vez mientras la siguen compartiendo. ¿Y si la viuda de Sarepta no hubiera puesto en práctica la palabra de Dios ni la hubiera compartido? Si ella no hubiera usado nada de harina, preocupada por si no quedara nada para comer después, entonces seguramente la viuda de Sarepta y su hijo habrían perecido. De este modo, hay un lugar donde la gracia de Dios se desborda cada día. Sin embargo, también hay un lugar donde la gracia se corrompe. Como Dios sigue llenando este lugar, como el mar de Galilea, donde hay abundantes peces, todos los seres vivos pueden prosperar en un lugar así. Por el contrario, en el mar muerto que solo acepta el agua, ningún pez puede vivir allí. Ningún ser vivo puede sobrevivir allí. Al comparar estos dos lugares, la gracia de Dios abunda siempre cuando recibimos su palabra y la ponemos en práctica. Si solo recibimos la palabra de Dios y la guardamos para nosotros mismos, sin enseñarla ni compartirla con nadie, entonces como resultado no se mostrará. Más bien,
la preciosa gracia de Dios irá corrompiéndose. ¿Deberíamos dejar que la gracia de Dios se desborde o dejar que se corrompa? Algunas personas pueden preguntarse, creo que conozco bien la palabra de Dios, pero ¿por qué no me siento feliz? ¿Por qué no siento la alegría del Espíritu Santo que Dios nos ha concedido? La razón es muy sencilla. Es porque siempre guardan la palabra de Dios para sí mismos. A pesar de haber recibido la palabra de Dios en abundancia, no la compartieron, ni la enseñaron, ni la predicaron a nadie, sino que solo la guardaron para sí mismos. Por eso la gracia de Dios no puede hacer otra cosa que corromperse. Hermanos, no seamos los insensatos que dejan que la gracia de Dios se corrompa. En lugar de ello, debemos compartir la palabra de Dios con toda la humanidad para que podamos recibir al Padre sin ninguna vergüenza en el día en que Él venga. La gracia de Dios siempre se desborda en el lugar donde se practica su palabra. Y la gracia de Dios siempre se corrompe en el lugar donde no se pone en práctica. Confirmémoslo a través de Santiago capítulo 2. Veamos Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Aunque estemos en una posición en la que podemos presumir de nosotros mismos pensando, tengo fe, puesto que he recibido la palabra de Dios en abundancia, tengo buena fe. La Biblia dice, ¿de qué aprovechará si no tiene obras? Si dicen tener fe, pero no practican la palabra de Dios, o si dicen tener fe, pero no tienen obras, es decir, si no la comparten, la enseñan o la predican, esa fe no tiene sentido. Aquí, la Biblia nos pregunta de nuevo, ¿podrá la fe salvarle? Continuemos con el versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si lo decimos de otro modo, ¿qué le ocurre a la gracia? La gracia se corrompe. Corromperse es otra manera de decir estar muerto. Estar corrompido significa que una criatura no puede ser revivida. La Biblia nos enseña, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que si no ponemos en práctica la palabra de Dios, nuestra fe está muerta y ahí es donde se corrompe la gracia de Dios. Continuemos con el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hermanos, supongamos que conocemos por completo toda la verdad de la Biblia. El día de reposo, la Pascua, el nombre nuevo, la Nueva Jerusalén, las 7 fiestas de 3 tiempos y el asunto del santuario. Pero, si se conforman con este conocimiento sin compartirlo, la gracia sigue corrompiéndose en nuestro interior con el paso del tiempo. Llevo mucho tiempo en la verdad, pero no siento alegría, aunque venga a la iglesia para encontrarme con Dios. ¿Por qué no me siento feliz de encontrarme con mis hermanos y hermanas que se habían perdido? Si piensan así, es porque la gracia se está corrompiendo. Si tienen este síntoma, hoy les diagnostico claramente que la gracia de Dios se está corrompiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar la gracia que se corrompe por la gracia que desborda vida? Como he mencionado antes, si pensamos detenidamente en el Mar Muerto y en el Mar de Galilea, no debemos jactarnos ante Dios diciendo, ya llevo en la verdad 10 años o 20 años. No es necesario presumir de ello. Hay miembros que siempre comparten, siempre predican y siempre se jactan de la palabra de Dios, aunque hayan estado en la verdad por solo un año.
Sin embargo, hay miembros que no predican ni comparten la palabra de Dios con nadie, aunque lleven 10 o 20 años en la verdad. Son como el mar muerto, donde la gracia se corrompe. El que deja que la gracia se corrompa es como aquel que recibió un talento y lo escondió. ¿Cuál es el lugar donde ustedes desean tener la fe? ¿En el lugar donde se corrompe la gracia o en el lugar donde se desborda la gracia? ¿No quieren tener una fe que rebose de gracia? ¿No deberíamos ser una persona que rebose de gracia? Así, debemos poner en práctica la palabra de Dios. La gracia se corrompe en el lugar donde la palabra de Dios no se pone en práctica. Y la gracia se desborda en el lugar donde se pone en práctica la palabra de Dios. En la parábola de los talentos, Dios nos enseña una lección muy importante con respecto a los que rebosan de la gracia y los que dejan que la gracia se corrompa. Veamos Mateo capítulo 25. Veamos Mateo capítulo 25, versículo 14. El capítulo 25, versículo 14 dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Los siervos pusieron en práctica su palabra. Como el Señor les dijo, negociad con esto, lo pusieron en práctica de inmediato. Veamos el versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este siervo recibió la gracia de su señor, pero no la puso en práctica. Lo guardó solo para sí mismo. Veamos cuál fue el resultado. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien. Dios no se fija en los muchos o pocos talentos que tenían. Más bien, Dios ve si se ponen en práctica sus palabras o no. Dios no dijo: tú con los 5 talentos eres el mejor, y tú con los 2 talentos eres el segundo mejor. Dios dijo: bien hecho, tanto al hombre que ganó 5 talentos como al que ganó 2. Fue porque pusieron en práctica su palabra. Sin embargo, el que recibió un talento se lo guardó solo para sí mismo. Veamos el versículo 24 para ver lo que Dios dijo sobre el que no lo puso en práctica. Pero llegando, también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hemos leído esta parábola muchas veces. A través de estos versículos podemos descubrir quiénes rebosan de gracia y quiénes dejan que la gracia de Dios se corrompa. Debemos poner en práctica la palabra de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Debemos guardar el día de reposo. Santifica la Pascua sagradamente. Debemos guardar la Pascua.
Predica con diligencia. Todo lo que tenemos que hacer es predicar. Practica la unidad con los hermanos y hermanas en el amor. Debemos unirnos. La gracia de Dios se desborda allí donde ponemos en práctica la palabra de Dios. Grabemos una vez más en nuestros corazones y mentes que cuando consideramos la palabra de Dios como si fueran unas simples palabras escritas en la Biblia pensando, esta palabra está en la Biblia y esa también está en la Biblia, la gracia se detiene y se corrompe. Pensemos en Abraham. Cuando Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, Abraham puso en práctica la palabra de Dios absolutamente. Por eso Abraham podía tener una fe que rebosaba de gracia cada día, ¿verdad? ¿Y qué hay de Noé? Cuando Dios le dijo a Noé que preparara y construyera el arca, él no tuvo otro pensamiento que poner en práctica la palabra de Dios. Podemos ver que, ya que puso en práctica la palabra de Dios, se le dio el gran título de heredero de la justicia y padre de la fe. Todas estas personas nunca retuvieron la gracia que recibieron, ni dejaron que se corrompiera. No fueron personas en las que la gracia se corrompiera, sino que siempre hacían que rebosara. Abraham, Noé y personas como Moisés, Sara, Jacob e Isaac, que fueron registradas en Hebreos capítulo 11, proclamaron diligentemente el mensaje de Dios, predicaron la voluntad de Dios y pusieron en práctica su palabra. Así que todos ellos fueron considerados como los que desbordaron la gracia de Dios. Dios los llamó personas que tienen fe. La característica de los que tienen fe es que ponen en práctica la palabra de Dios. La gracia nunca se corrompe en tales personas. ¿Cómo es la gracia de Dios en ellos? Es desbordante. Dios los llena de su gracia en la medida en que la comparten con otros. Y mientras ellos dan gracia a otros, Él los llena de nuevo abundantemente. Hermanos, para llenarnos de su abundante gracia, Dios nos sigue recordando: predicad la palabra de Dios a todos los pueblos del mundo en Samaria y hasta lo último de la tierra, como el que ganó 5 talentos más. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hoy en día, los temas de conversación de la gente son solo cosas mundanas sin sentido. Continuemos con el versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esto es lo que nos enseña la Biblia. El apóstol Pablo dijo con confianza que no se avergonzaba de nada en su vida. Dijo, no me queda más que la corona de justicia que me espera en el cielo. ¿Qué hizo él? Difundía la palabra de Dios todos los días. Dedicó toda su vida a difundir la fe que llevaba dentro, a compartir su fe en Jesucristo y a convencer a los demás de que Jesús es el Mesías. Al vivir este tipo de vida, el apóstol Pablo no fue un hombre en el que la gracia se corrompiera, sino un hombre que hizo que rebosara aún más. Hermanos, ¿por qué Dios nos transmite a nosotros todas estas enseñanzas que están registradas en la Biblia? ¿No está escrito en la Biblia las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron?
Esto se registró hace 2000 años. Dios puso el registro de un hombre en la Biblia con respecto a cómo caminó su vida de la fe hace 2000 años. ¿Por qué? Para enseñarnos. Entonces, debemos aprender de esta enseñanza. No seáis los que corrompen la gracia, sino convertíos en los que hagan que rebose de gracia cada día. Al igual que la tinaja de harina, tenemos que ir sacando lo que hay dentro para que entre algo nuevo. Si guardamos para nosotros lo que recibimos por primera vez durante 10 o 20 años, acabará corrompiéndose. Si dejamos que los demás sepan lo que tenemos hoy, lo damos a los demás y dejamos que comprendan la verdad, Dios nos llenará de la gracia del Espíritu Santo mañana. Solo cuando vaciemos el contenido de lo que hemos sido llenados, la gracia de Dios se desbordará cada día y se convertirá siempre en una refrescante bendición. Si nos lo guardamos todo el tiempo durante una semana, 2 semanas, un mes y un año, habrá gusanos en nuestra tinaja de gracia y no será más que harina estropeada. Hermanos, hay quienes dejan que la gracia se corrompa y quienes dejan que se desborde. Hay lugares donde la gracia se corrompe y hay lugares donde la gracia se desborda. Grabemos de nuevo en nuestros corazones la razón por la que Dios nos ha mandado predicar el Evangelio una y otra vez en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que todos nuestros hermanos y hermanas de Sion practiquen la fe al igual que Abraham, que hizo que la gracia rebosara, como Noé, así como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que todos hicieron que la gracia rebosara. Pidiendo a todos ustedes que permanezcan en la verdad con una fe firme, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.